Quintos. Este mes de agosto, en esta aula de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, no queremos pasar por alto el 418 aniversario de la muerte de don Antonio Valeriano, quien no pocos investigadores atribuyen la autoría de la historia de las apariciones guadalupanas al indígena Juan Diego, conocidas comúnmente como el Nican Mopogua. Para esto queremos compartirles un testimonio de Fray Juan Baptista, quien fue un prolífico escritor y editor de varios libros en náhuatl, y en 1606 apareció su sermonario. En esta obra él habla precisamente sobre nuestro personaje, don Antonio Valeriano. Entonces dice él: don Antonio Valeriano, natural de Azcapotzalco, gobernó a los indios mexicanos por más de 30 años con gran prudencia y rectitud, y murió el pasado de 1605 por el mes de agosto. Fue también hijo de dicho colegio de Santa Cruz y uno de los mejores latinos y retóricos que de él salieron. Y fue tan gran latino que hablaba extempore, que quiere decir improvisando en cualquier momento. Aún en los últimos años de su vejez, con tanta propiedad y elegancia que parecía un Cicerón o Quintiliano, el cual me ayudó muy bien, así en cosas particulares que le consulté, como en la etimología y significación de muchos vocablos. Bueno, sobre las palabras de Juan Baptista se dejan ver varias cosas. Tomamos 7 puntos. Uno es que Antonio Valeriano no era mexica, sino tecpaneca, originario de Azcapotzalco. 2, que gobernó la Ciudad de México Tenochtitlan, ya consumada la conquista, pero la parcialidad de los indígenas, por más de 30 años. 3, que murió en agosto de 1605. 4, que estudió en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. 5, que fue un gran latino, o sea que conocía muy bien el idioma latín. 6, que lo compara con sabios de la antigua Roma. Y 7, que fue maestro de náhuatl de varios frailes y que era un experto en etimologías en náhuatl, y muchos frailes recurrían a él sobre sus dudas. Entonces, ¿quién fue don Antonio Valeriano? De quien el mismísimo Fray Bernardino de Sahagún dice que entre sus estudiantes trilingües que tuvo, o sea, estudiantes que hablaban náhuatl, castellano y latín, que Antonio Valeriano se distinguió como el principal y más sabio, así se expresa Sahagún de Valeriano. Entonces, para quien esté interesado en el tema de don Antonio Valeriano, pues en el curso taller que hicimos de teoría y práctica del Nican Mopogua, y que se llevó a cabo aquí el 12 y 13 de agosto del presente, pues aquí hablamos sobre eso. En la 6ª sesión hablamos de los rasgos y características intelectuales que debió tener el autor del Nican Mopogua, que es pues una auténtica joya de la literatura náhuatl, y pues que todo apunta a que Valeriano es el autor. Ya decía el maestro Ángel María Garibay que ningún macehual pudo hablar así, o sea que quien escribió el Nican Mopogua hizo hablar a Juan Diego y a Guadalupe y les puso palabras, metáforas, conceptos y frasismos, pues que son inconfundibles del náhuatl culto del siglo XVI. Y en la 7ª edición de ese curso taller presentamos la obra y vida de don Antonio Valeriano, desde cuando niño, de unos 12, 13 años, entró al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Luego, cuando pasó como principal colaborador de Sahagún, cuando ya rondaba los 35 años, en sus investigaciones sobre las cosas humanas, naturales y divinas de los antiguos nahuas, años más tarde, unos 3, cuando le escribe una carta con los señores de Azcapotzalco de su pueblo, al mismísimo rey de España, Felipe II, hasta su colaboración con el mismo Sahagún en pasar en limpio, en poner en orden y convertir en náhuatl, bien congrua y limada, lo que se conoce como el Coloquio de los 12. Bueno, su título original es Los coloquios y doctrina cristiana con el que los frailes de San Francisco, enviados por el Papa Adriano VI y por el emperador Carlos V, convirtieron a los indios de la Nueva España en lengua mexicana y española,
Bueno, esta obra no es otra cosa que la respuesta que los últimos sabios y sacerdotes nahuas dieron a los 12 franciscanos que intentaban convertirlos a la religión católica y que, bueno, platicamos como uno de ellos, frente a los frailes, les dice, pues aunque no les guste, aunque los molestemos, no lo tomamos por verdad lo que dicen, y si como ustedes dicen nuestros dioses están muertos, déjennos ya morir. Bueno, para ese entonces Valeriano ya contaría como con 52 años, cuando colaboró a hacer este texto en limpio. Y pues bueno, vean esos videos, están chiditos, ahí están en Macehualquintos. Entonces yo, el maestro Filo, pues no soy historiador, ni antropólogo, ni etnólogo, ni filósofo, ni filólogo. Pues yo nomás soy un simple macehual, un macehuali, que pues busca entender su propia historia, su propia cultura, que es la náhuatl. Y bueno, desde mi posición aquí como maestro de esta aula de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, considero humildemente que la vida y obra de don Antonio Valeriano es digna de conocerse, de difundirse, de estudiarse, y su nombre, el de Antonio Valeriano, al igual que el del pintor de la pintura guadalupana Marco Zipac, pues deberían aparecer en los libros de texto de todos los niveles educativos aquí en México. Y nos seguimos preguntando quién fue Antonio Valeriano más allá de sus datos biográficos. ¿Qué vivió? ¿Qué miró? ¿Qué escuchó? ¿Qué sintió? ¿Qué pensó cuando le tocó vivir todo lo que vivió en su época? Pensamos que parte de las respuestas a estas interrogantes se encuentran en su obra maestra, que es el Nican Mopohua, de la cual pues pensamos que hay mucho que aprender en náhuatl. Y bueno, es parte de lo que hacemos aquí, en esta aula. Y nos preguntamos cómo se vio a él mismo, más allá de lo que otros vieron en él, cómo se vio a sí mismo Antonio Valeriano. Bueno, pues es una pregunta difícil, pero a la que es posible aproximar una respuesta a través de una carta que el propio Antonio Valeriano escribió en latín y que envió a Fray Juan Baptista. Y este fraile pues la reprodujo, aclarando que fue la última carta que me escribió, o sea, ya cerca de su muerte. La carta que escribe Antonio Valeriano, este fraile, pues empieza así, está escrita en latín: Hic literarum gerulus ad vestram paternitatem portat id quod mi traducendum jusisti, que quiere decir, este mozo de cordel de las letras hace entrega a vuestra paternidad de lo que me mandaste traducir. Interesante, porque se entiende que Antonio Valeriano hizo una traducción, a petición de este fraile, del latín o del castellano al náhuatl, uno más de sus muchos trabajos. Enseguida, siguiendo en elegante latín, pide disculpa por no saber si ha acertado en su trabajo. La razón de esto, según lo manifiesta, porque considera que había vocablos con varias connotaciones, lo que no le permitió identificar el sentido más preciso de ellas. Y le pide que de ser necesario haga las correcciones correspondientes, y no para justificarse de posibles equivocaciones, sino como contemplándose a sí mismo en su avanzada edad, ya anciano. Antonio Valeriano declara: Nec mirum vestrae paternitati videatur, manus namque jam vacilant, oculi calignat et aures occlusae, iterum ac iterum parcas, que quiere decir, ni parezca extraño a vuestra paternidad, porque las manos ya tiemblan, los ojos se oscurecen y los oídos se cierran. De nuevo y de nuevo, perdona. Y bueno, este fue Antonio Valeriano, quien sin duda pues fue un gran filólogo, fue un gran conocedor de etimologías y otras sutilezas del náhuatl, del latín y del castellano, idiomas en los cuales él hizo traducciones de unas a otras, pero también tuvo producciones propias. Entonces, sin lugar a la duda, Antonio Valeriano bien sabía cuán difícil es traducir de lenguas tan distintas entre sí. Varios españoles lo mencionan, no solamente frailes, sino el rector de la Universidad
por ahí un oidor de la Real Audiencia. Muchos personajes de la época hablan de él, alabándolo, ensalzándolo, pues dando a conocer la grandeza de este personaje. Entre ellos escribe sobre él Fray de Torquemada en su obra Monarquía Indiana, y es bien interesante porque aquí él se refiere más que a la vida de Valeriano, o no solo a la vida de Valeriano, también se refiere a su muerte. Entonces escribe Juan de Torquemada: y de esto buen ejemplo tenemos en don Antonio Valeriano, indio natural del pueblo de Azcapotzalco, una legua de esta ciudad, gobernador de la parte que llaman Tenochtitlan, que, habiendo salido buen latino, lógico y filósofo, sucedió a sus maestros arriba nombrados en leer la gramática, quiere decir en enseñar, en el colegio algunos años, y después de esto fue elegido por gobernador de México, y gobernó más de 35 años a los indios de esta ciudad con grande aceptación de los virreyes y edificación de los españoles, el cual murió el año de 1605, y a su entierro, que fue en el convento de San Francisco, en la capilla de San José, se hallaron muchos gentíos, así de indios como de españoles, y fueron los colegiales de este colegio a asistir en él, porque había sido lector, o sea, maestro en él. Como queda dicho, y su cuerpo llevaron a hombros los religiosos desde la entrada del patio hasta la sepultura, saliendo a recibir su cuerpo toda la comunidad, como quien tanto lo merecía, y de su talento sé yo muchas particularidades, por haber sido algunos años mi maestro en la enseñanza de la lengua mexicana. Pues bueno, con estas testimonio de Torquemada podemos deducir, colegir, que su muerte, la muerte de Antonio Valeriano, fue un gran acontecimiento en su época, a principios del siglo XVII. Pues imagínense que los propios franciscanos lo llevaron en hombros para pues enterrarlo ahí en el convento, y pues sobre todo que lo que pasó ahí fue en el convento franciscano, en la capilla de San José de los Naturales. Y bueno, lo que más nos llama la atención sobre esto, aquí a nosotros que pensamos, estudiamos la obra de Antonio Valeriano, pues es que en ese convento y precisamente en esa capilla de San José de los Naturales, ahí fue donde precisamente en 1556 el provincial Francisco Bustamante se pronunció en contra del culto que se estaba llevando a cabo ya en el Tepeyac para ese año. Entonces él está en contra de que se le atribuyan milagros a la pintura que fue colocada ahí, cuestiona el uso que se le está dando a las limosnas y dice que el culto a esa pintura que llaman de Guadalupe, pues es un acto de idolatría, o sea que es como que pertenece a la religión náhuatl y él lo entiende y lo ve y está en contra, ¿no? Y acaso, pues lo más importante que él dice es que no está bien que a los indios se les permita adorar esa pintura como si fuera un dios, cuando dice, todos sabemos aquí que esa pintura fue hecha hace poco por el indio Marcos. Entonces, ese fue un escándalo que cimbró a la Ciudad de México, allá por 1556, porque es cuando entran en conflicto la iglesia de los frailes, pues con la iglesia institucional, la del arzobispo Montúfar, y bueno, un tema muy complejo, pero pasó. Entonces hay un gran escándalo en la ciudad, y para ese entonces, calculamos, Antonio Valeriano tendría unos 33 años. Las autoridades virreinales tuvieron que intervenir. Entonces es un hecho que Antonio Valeriano conoció de este escándalo, y nos preguntamos qué pensó, cómo lo vio esto que pasó ahí con el franciscano en contra del culto guadalupano. Piensen ustedes que 2 años después, en 1558, Sahagún se lo llevó para hacer lo que iba a ser su obra, Historia General de las Cosas de la Nueva España. Entonces ahí Antonio Valeriano escuchó en Tepepulco a viejos que, pues, por experiencia propia y por códices que tenían ahí, se pusieron ellos a platicar acerca de su religión, de su mundo, de sus costumbres, pues en general de la cultura náhuatl, y ahí el grupo de ayudantes de Sahagún, entre ellos Valeriano, pues todo lo pasaron al alfabeto latino,
Y bueno, ahí también escucharon los cantos sagrados de la religión náhuatl que ellos tuvieron que pasar al alfabeto latino. Entonces, bien interesante la vida de Valeriano, porque si suponemos que nació más o menos por 1523, pues cuando él fue creciendo, lo que él vio y vivió fue la destrucción del mundo náhuatl. Fue cuando se destruyeron los templos, se rompieron las obras de arte, se quemaron los códices y los sabios y sacerdotes fueron perseguidos. Entonces él no conoció su mundo, el náhuatl, cuando estaba vivo. Él lo que vio fue el proceso de destrucción ya con el cristianismo. Entonces a los 13 años él entra al colegio, más o menos, al colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en donde va a ser educado en el cristianismo, y en ese colegio pues él va a recibir lo mejor de la educación cristiano occidental, el trivium, el quadrivium, pues va a aprender de la cultura occidental ahí, lo occidentalizaron. Y para 1574, ya dijimos, más o menos a los 52 años, pues él le tocó pasar en limpio el coloquio de los 12, ya dijimos, la respuesta que dan los sabios sacerdotes nahuas a los franciscanos. Entonces terminamos preguntándonos qué significó todo eso que él vivió en carne propia en su vida, qué significó para él como nahua, al saberse nahua y al saberse colaborador de los invasores cristianos, al escuchar a los viejos nahuas contar cómo fue su mundo, pues algo tuvo que haber significado, tuvo que haberlo movido. Y pues por eso también nos preguntamos por qué decidió escribir la historia de las apariciones guadalupanas en náhuatl, si pudo haberlo hecho en elegante latín. Y pues eso también nos lleva a pensar por qué en el Nican Mopogua él decide escribir conceptos tan profundos de la antigua religión y pensamiento náhuatl, como esto del Xochitlalpan, el Tloquenahuaque, el Tlalticpaque, y pues todo ese mundo de metáforas y conceptos que están en el Nican Mopogua. Entonces, dada la preparación intelectual de Valeriano, pues es obvio que no fue un error o una ocurrencia. Lo que escribió él en náhuatl, el Nican Mopogua, pues fue plenamente consciente de ello. Y bueno, terminamos diciendo que a lo que nosotros nos llama mucho la atención y hemos planteado aquí en nuestra aula, en las clases, es el final del Nican Mopogua. ¿Por qué él decidió escribir así tal cual las últimas palabras del Nican Mopogua? Cerrarlo con las palabras Inik niman ma'aka tlaltikpak tlaka, okimicuilhui initlazo y xiptlayotzin, que quiere decir que no un tlaltikpak tlaka, o sea, un noble, fue el que pintó la preciosa imagen pues de la Guadalupe, dando a entender que entonces, si no fue un tlaltikpak tlaka, fue un pobre, un humilde, o sea, un Macehualtzintli, quien pintó la pintura guadalupana. Entonces, bueno, recordamos en este día la memoria de don Antonio Valeriano, y pues todo esto lo estamos planteando aquí desde nuestra aula de la Escuela Autónoma de Valeriano. Hasta luego, nos vemos, hasta la próxima.